Del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muy bien, pues tenemos un hilo conductor clarísimo en este domingo 34 del tiempo ordinario, ciclo B, que ya finalizamos. El hilo conductor es el reinado de Cristo Jesús, ¿no? En la solemnidad de Cristo Rey, como se le conoce normalmente. Los últimos autores que están escribiendo prefieren poner el reinado de Cristo en cuanto que es dinámico, no es una cosa estática el ser, la identidad del ser rey en Cristo Jesús, sino que es algo que está continuamente en movimiento, entregando, ahora lo comentaremos, pero nos presenta, lo digo antes de comenzar la lectura, eh, porque un alumno muy aventajado de la escuela lo pide y entonces yo creo que es muy importante remarcarlo al principio. Esta solemnidad de Cristo Rey nos presenta qué es lo que nuestro bautismo hace con nosotros. Y cuando no bautizamos a nuestros hijos, ¿qué es de lo que le privamos? Porque es un bien el bautismo. Y si queréis así con palabras más técnicas, vais al catecismo de la Iglesia y en el número 1241 dice la unción con el santo crisma, hablando del bautismo, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ya ha llegado a ser un cristiano, es decir, un ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido, sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, es parte de nuestra fe. Creemos que por el bautismo, por la unción del bautismo, se nos llama, se nos pone una semilla a ser sacerdotes, profetas y reyes, pero una semilla. Hay que desarrollarla, hay que cultivarla, hay que regarla, hay que abonar. Esa semilla que se nos ha dado no se puede quedar ahí. Cierto que primero la semilla tiene que pudrirse, romperse, para que pueda ir después desarrollando una vida nueva. Por eso se nos da en el bautismo, ¿no? Que nos sumergen en el agua, muriendo, dejando el hombre viejo en el agua, para resurgir del agua como personas nuevas, como otros Cristos, teniendo esta misma identidad. Entonces, por eso la Iglesia se viste de gala en este domingo de solemnidad, porque la fiesta de Cristo Rey es importantísima. Nos pone delante como en un icono para que lo veamos a dónde somos conducidos por nuestra Madre la Iglesia, a ser reyes con Cristo Jesús, a reinar. En el pueblo judío, el que se sentaba a hacer una escrutación de la palabra reinaba con Cristo. El asiento era una especie como de trono
¿Y qué significaba? Que el que se sentaba a escrutar la palabra estaba reinando con Cristo, porque reinar es amar. Eso es lo que nos va a decir la solemnidad de Cristo Rey. En síntesis, yo me podría callar porque ya está toda la clase dicha. Reinar, el reinado de Cristo es mostrarnos el amor del Padre. Y nosotros leemos, hacemos lección divina para amar. No hay otra finalidad. Y bueno, pues dicho esto, ya con esa alegría de saber hacia dónde nos conduce nuestra Madre la Iglesia, pues vamos a ir entrando un poquito en las lecturas. Es cierto que todo no se puede decir, pero bueno, intentaré decir lo más esencial para que os ayude a, a entrar en el espíritu de la liturgia. Siempre os he recomendado este libro de Benedicto XVI, El espíritu de la liturgia, y aunque es un poco denso, es bueno de vez en cuando volverlo a consultar. En este libro nos dice todo, de dónde surge nuestra liturgia, qué sentido tiene cada palabra, cada gesto en la liturgia, cada oración, etcétera. Es una ayuda en la escuela de oración. Bien, entonces la primera lectura que nos da la Iglesia en este domingo es Daniel 7, 13, 14, que pertenece a la sección apocalíptica del profeta Daniel. La sección apocalíptica del profeta Daniel es del capítulo 7 al 12. Tiene un lenguaje apocalíptico, ¿eh? Y una forma literaria apocalíptica. Tenemos que ir entendiendo los símbolos que aparecen. Concretamente, esta parte del verso 13 y el verso 14 pertenecen a la visión de las cuatro bestias y el Hijo del Hombre. La situación de la comunidad de Israel es que en medio de una persecución feroz que sufre Israel, ya la habíamos visto en la clase anterior, el profeta es consolado por la visión del Hijo del Hombre que viene entre nubes del cielo y que reina sobre todos los pueblos y naciones. Imaginaos que estáis siendo perseguidos y que el Señor os da una palabra: ánimo, adelante, no sucumbáis, porque veréis venir al Hijo del Hombre que va a reinar sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones. Es una palabra de consuelo. Dios es así de delicado, es sumamente delicado, de un tacto impresionante con los hombres que Él ha creado y que sabe que somos débiles. Este Hijo del Hombre es uno de los títulos que el judaísmo daba al Mesías y que Jesús se lo aplicó a sí mismo en varias ocasiones, ¿eh? El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre?, etcétera. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Por eso, tras esta profecía de Daniel, la liturgia nos quiere dar un mensaje. Dios es fiel. Andamos tristes, andamos agobiados porque nos hemos olvidado de que Dios es fiel, que, que lo que Él dice en esta profecía lo ha cumplido y seguirá sosteniendo a su pueblo, no lo abandonará en el sufrimiento. Por eso esta primera lectura es un primer paso hacia ir teniendo un corazón consolado. En vez de un corazón agobiado, un corazón consolado. ¿Sabéis por qué? Decía Martini que porque el discernimiento no se puede realizar si no hay un corazón consolado.
Dios viene con esta primera lectura a consolar tu corazón porque así te posibilita el que disciernas en tu vida dónde está Dios, dónde está su bondad, dónde está actuando Él en tu vida hoy. Y puedas así llenarte de esperanza, de fuerza, de ánimo para seguir adelante. Por eso, con esta buena noticia ya en la primera lectura, vamos a cantar la fidelidad de Dios con este Salmo 92, que es el Salmo responsorial. Es un salmo, es una alabanza de toda la asamblea que reconoce que Dios es fiel. Y entonces diremos, el Señor reina vestido de majestad. No que ha reinado o que va a reinar, reina, reina hoy. Y esto es lo que da firmeza a tu vida, seguridad a tus pasos. El Señor reina abajándose hasta ti, descendiendo hasta los hombres, poniendo su tienda entre nosotros, haciéndose un peregrino en el desierto con su pueblo Israel. Porque el poder de su reinado, dice Rabasi, es la condescendencia. Fijaos que es un reinado diferente a lo que nosotros, a los clichés que tenemos en la cabeza. Algunos autores, cuando hablan del reinado de Dios, dicen las bajadas de Dios para compartir la historia de su pueblo. Es decir, si nosotros participamos del reinado de Cristo que muestra el reinado de Dios, estamos invitados a la condescendencia, a bajar para compartir con los demás los sufrimientos. Y por eso con este salmo cantamos que Dios está cerca de nuestra vida, que Dios está reinando ya, es decir, que está actuando ya con su poder, que es la misericordia, que es la condescendencia, para irnos acercando cada vez más a su reino. Bien, y este reino de Dios, pues aparece también en la segunda lectura, que es del libro del Apocalipsis. Las lecturas de este domingo son muy breves, pero son muy, muy intensas. Casi cada palabra merecería la pena pararnos, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos que ceñirnos a los 3/4 de hora de la clase, pero después en casa merece la pena que vosotros profundicéis y oréis leyendo cada una de las lecturas. El libro del Apocalipsis, aunque muchos dan un paso para atrás en cuanto oyen Apocalipsis como si fuera un libro muy extraño, decía Francisco Contreras, un profesor mío, que no está puesto al final de la Biblia por casualidad, es que es el colofón, la síntesis de toda la revelación, de todo lo que se ha revelado desde el principio hasta el final. Es la esencia, el perfume, donde está concentrado toda la buena noticia que se ha desplegado por todos los libros de la Biblia. Por lo tanto, es un libro al que no le tenemos que temer, sino al que amar y abrazar. El Apocalipsis es como siempre digo que es como una gran catedral literaria y espiritual. Y el lector es un peregrino que es conducido cada uno de nosotros cada vez que entramos en el Apocalipsis, en esta catedral literaria, nos hacemos peregrinos y somos conducidos al interior de un paraíso de signos o de símbolos, si queréis. Las 4 bestias, el Hijo del Hombre, el candelabro, el trono, etcétera. Coros que cantan.
cantidad de signos, algunos más cercanos, más comprensibles, otros más difíciles de entender, pero que en cuanto los vayamos viendo se ven, se comprenden. Nuestra lectura es Apocalipsis 1 del 5 al 8, así que pertenece al primer capítulo, que es el umbral del templo, de este templo literario, y que al atravesar este umbral, lo primero que nos encontramos en el capítulo primero es una asamblea reunida en una liturgia. Es lo que se conoce como técnicamente el diálogo litúrgico del Apocalipsis, en el que San Juan se dirige a las 7 iglesias de Asia y les escribe 7 cartas impresionantes, impresionantes. Hay muchos que han hecho ejercicios espirituales solo con esas 7 cartas, y yo diría que con una sola es suficiente. En todas nos podemos ver reflejados, ¿eh? Pero a estas 7 iglesias de Asia, San Juan les dice: gracia y paz de parte de Jesucristo, el testigo fiel. En medio de la persecución que acontecía en ese momento por el Imperio Romano contra la Iglesia naciente, estamos en torno al año 90, 100, son unas palabras de descanso y de consuelo. Gracia y paz. Es como decir, Jesucristo, el testigo fiel, no nos abandona. Fijaos que siempre el hombre necesita tener esta experiencia de no ser abandonado para ser de verdad persona. Si no le falta algo. ¿Y, y quién más fielmente no abandona al ser humano sino Dios? El mensaje central de esta segunda lectura, que nos presenta a Jesucristo, dirá: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama. Es decir, es testigo fiel, nos ama, aunque la situación que estamos viviendo es de persecución. Pues a este que nos ama, que nos ha librado de los pecados, que ha derramado su sangre por nosotros, a él la gloria. Este sería el mensaje central. A él la gloria, es decir, a él el reconocimiento del valor de este amor. Que este amor que le ha llevado a derramar su sangre por nosotros, yo no lo tengo por nada. Yo no lo tengo por poca cosa, como un apéndice de mi vida, aunque en mi vida hay otras cosas más importantes. A él la gloria quiere decir no anteponer nada al amor de Cristo, a él el primer lugar, a él la preferencia, a él todas las energías, porque me ha amado. Y desde este mensaje central, este templo literario que es el Apocalipsis, en él se nos invita a fijar nuestra mirada en Jesucristo. No lo perdamos de vista. Y fijar la mirada en él es orientar toda nuestra vida. No es una cosa sentimental, sino, aunque también hay afecto. Decía Santa Teresa que lo afectivo es efectivo, ¿no? O algo así, ¿no? Pues ciertamente, pero no es sentimentaloide. Este mirar a Jesús es orientar toda nuestra vida, porque de Él solo nos viene la salvación, la felicidad, el sentido de todo lo que está ocurriendo, el que mi vida no se convierta en un caos, sino que tenga una meta,
una senda por donde ir caminando, sabiendo de dónde vengo, a dónde voy. Por eso a Él la gloria. Es decir, sin Él la vida no tiene sentido. En esta fiesta de Cristo Rey, a Él la gloria. Es esto lo que hemos de manifestar. Y entonces, en esta lectura brevísima del Apocalipsis, Dios mismo se presenta con 4 títulos. Dice el Señor Dios: yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Así que el autor del Apocalipsis, después de recordarnos que el centro de la vida, al que le demos la gloria, es Jesucristo, que nos ama en este momento concreto, está amándonos. Pues después de mirarle a Él, quiere que miramos al Dios de la historia, con 4 títulos. El primero, yo soy, ego eimi, expresión que remite a la experiencia vivida por Moisés ante la zarza ardiente del Sinaí, con la revelación de su identidad. Yo soy el que soy. Cuando le dice Moisés, bueno, dime quién eres para que yo cuando vaya al faraón sepa decirle quién me ha dicho que deje salir a mi pueblo. Y el Señor le responde, yo soy el que soy, que es como decir, dicen los expertos, yo soy el viviente, el que posee la vida, el único viviente. Por eso cada vez que para un hebreo se dice yo soy, se está diciendo el nombre de Dios. El segundo título, Alfa y Omega, que es la primera y la última letra del alfabeto griego, que muchos autores interpretan como que Jesucristo da sentido a todos los acontecimientos de la historia, desde el principio hasta el final, a todos los actos y palabras del ser humano, el principio y el fin de la vida, lo que llena la vida, lo que hace vivir. El tercero es aquel que es, que era y que ha de venir, presente, pasado y futuro. Dios es el Señor de la historia que custodia la historia. No es Señor de la historia para mangonear, para hacer con la historia lo que Él quiera, para dominar, para controlar. Es el Dios de la historia porque la custodia. Cuanto más dejemos que Dios sea el Señor de nuestra historia, más experimentaremos su protección, su guarda, su custodia sobre nosotros. Y esta custodia abarca todo el tiempo porque Él trasciende el tiempo, superándolo, abarcándolo. El tiempo es poca cosa para Él, es nada para Él. Es capaz de esperar siglos y siglos a que el hombre vuelva a Él, porque todo está presente ante el rostro de Dios. Si esto no lo creemos, vivimos en el tiempo, pero de otra manera. Sin subirnos a una nube, pisando la tierra, con los pies la tierra, pero de otra manera, con otras miras, con otras metas, con otras actitudes, siempre custodiando, sabiendo que hay al fondo de nuestro corazón siempre hay una pregunta que Dios nos hace: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Reinar es custodiar al hermano.
Bien, y finalmente el cuarto título, yo soy el Todopoderoso, Pantocrátor, el que tiene todo poder, sobre todo mal, sobre todo absolutamente. Tiene poder sobre nosotros y sobre la historia entera para conducirnos a la Jerusalén celestial, aunque a nosotros nos parezca imposible, aunque a nosotros nos parezca que tengamos muchas limitaciones, imposible poder amar para reinar. Dios lo puede todo. Bueno, y estos cuatro títulos, ¿qué tienen que ver con nosotros? ¿Qué nos dice a nuestra vida? Creo que entre otras muchas cosas nos hablan de no temer a nada ni a nadie en esta vida, porque nuestra vida está sostenida por Dios, por su poder, por su reinado, desde el principio de nuestra vida hasta el final. Desde que somos gestados hasta el último suspiro, está en manos de Dios. Y Él nos abre camino para desplegar nuestra vida y llevar a cabo su plan sobre nosotros, que siempre es un proyecto de vida mejor que el nuestro, mucho mejor, sabe pensar mejor que nosotros. Por eso este reinado de Cristo nos llama a vivir despiertos, despiertos a su venida, a sus muchas venidas diarias, para ver al Hijo del Hombre venir. ¿Veis cómo no es tan raro el Apocalipsis? Cómo toca nuestra vida en lo concreto, para que no vivamos como en este mundo como huérfanos, sino como hijos de Dios, a la luz de su palabra. Bien, y de este Apocalipsis, la Iglesia nos conduce al Evangelio de Juan, 18, 33, 37. Primero, antes de empezar al Evangelio, os voy a decir un poquito algunas notas del de lo que se llama la espiritualidad joánica, los escritos de San Juan, o los escritos joánicos, y un poquito de la fiesta de Cristo Rey. Y luego vamos al Evangelio, espero que nos dé tiempo. Ya sabéis que el corpus joánico se compone del Evangelio de San Juan, las tres cartas de San Juan y el Apocalipsis. Son de la misma escuela y normalmente se estudian unidos. En la raíz de la espiritualidad de este corpus está la encarnación, central en el Evangelio de San Juan y central en nuestra fe, porque el Verbo se ha hecho carne y ha plantado su tienda entre nosotros. ¿Y esto para qué? Para mostrar el reinado de Cristo, el amor de Dios a los hombres, en lo concreto de la historia. Lo que ningún ídolo puede mostrarnos. Por eso que quien niega a Cristo venido en carne, niega el compromiso de amor en la historia. Dios se ha encarnado, ha entrado en nuestra historia. Esto está al centro del reinado de Cristo. Y un verbo característico de los escritos de la escuela de Juan es permanecer. Lo hemos dicho 1000 veces, meno, que significa permanecer en una relación personal. Más concretamente dirá Rabasi, en un habitar recíproco. De aquí que dirá Jesús, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Estamos llamados, nosotros que comemos su carne y bebemos su sangre, a habitar en él, ya que él habita en nosotros.
y habitar en él es reinar con él. Por eso vamos a este Evangelio, que es un fragmento del diálogo de Jesús con Pilato en el proceso de su pasión. Antes deciros que es la fiesta de Cristo Rey, es el punto final, el último domingo del ciclo B. Finalizamos el ciclo B. Empezaremos en Adviento un nuevo ciclo litúrgico, un nuevo año litúrgico. Esta fiesta se introdujo en el año 1925. Con ello, la Iglesia en su momento quiso mostrar la verdadera realeza, la de Cristo, porque era necesaria en ese momento histórico, muy diferente a la realeza de los reyes de este mundo. En la historia, primero Israel no tiene reyes, era un grupo de tribus, y el Señor era su rey. Por eso era una nación diferente, Israel, a los demás pueblos de la tierra, porque no tenían reyes, tenían al Señor, a Yahvé, como el rey. Pero llega un momento en la historia que Israel pide a Dios que le dé reyes para ser como todas las demás naciones. Y el Señor condesciende a esta petición y empieza la realeza con Saúl y con David. En la época de los reyes hay muchas penurias y fue un tiempo difícil y de muchos sufrimientos para Israel, la monarquía. Y entonces se provoca en el pueblo un creciente anhelo de un futuro rey que restablezca la justicia, la rectitud, la bendición y la paz. Estas cuatro cosas esperaban de este futuro rey el pueblo de Israel. E- Este futuro rey era el Mesías, el ungido, que sería el verdadero rey y príncipe de la paz. Pues Jesús ha cumplido este anhelo y esta esperanza que tenía el pueblo de Israel, pero de una forma muy distinta a la que Israel esperaba. Por eso no reconocieron su reinado, a pesar de que durante 3 años estuvo caminando con ellos y explicándoles este reinado. La realeza de Jesús fue la vida entregada en servicio a todos hasta el extremo, hasta el final, hasta la sangre derramada, hasta la muerte de cruz para salvarnos de la muerte eterna. Y esta es la forma que tenemos nosotros de reinar, si queremos reinar con Cristo aquí, participar ya de su reinado, tener una vida entregada en servicio a los demás. Primera idea que creo que es importante que tengamos en esta fiesta. Jesús no muere para sí mismo, sino para atraer y reunir a otros. Es un rey que muere en la cruz impotente y sin poder ninguno, pero transformando la muerte, dicen los expertos, en un para radical. Se llama así técnicamente, para rescatar a muchos, para que de su muerte surja el pueblo que vive, el pueblo mesiánico, que vive sin violencia. Jesús, Rey, mostró con su poder derramando la sangre en la cruz la, el falso poder de los reyes de este mundo.
y donde Jesús mostró cómo se logra la paz, que es misión de los reyes, lo muestra en el Sermón de la Montaña y en el momento de su muerte. Bueno, el reinado de Cristo choca nuestra mentalidad porque nadie puede reinar entregándose en manos de sus enemigos y amándolos y perdonándolos. ¿Qué tipo de reinado es ese? Por eso el diálogo con Pilato está lleno de interrogantes. ¿Eres tú el rey de los judíos? Dime qué has hecho, porque te han entregado a mí. Por segunda vez, ¿tú eres rey? Pero Jesús, en vez de hablar de sí mismo, habla del reino. Mi reino no es de este mundo. Fijaos, el yo de Jesús está siempre al final. Lo primero que le sale es el reino de su Padre. En la escena de Jesús ante Pilato, que es la escena de la pasión que San Juan va a desarrollar con más detenimiento y con más espacio. No hay otra escena sobre la que escriba más que esta. El tema central, dirá Martini, es aquel que es juzgado reina y terminará juzgando. Jesús reina dejándose juzgar, sin defenderse. Muestra con hechos que es el juez de todos ellos y su rey, porque no busca ni defensa ni acusación, sino que se pone en manos de su Padre. Es un reinado contrario a los reyes de esta tierra. Por 7 veces sale del pretorio Pilato y por 7 veces vuelve a entrar. Llama la atención en este Evangelio, si lo leéis entero, toda la escena, la de veces que entra y sale Pilato. Y Jesús calla. Muy poca, muy contadas palabras dice Jesús. Llama la atención también este silencio de Jesús. Pero esas pocas palabras son las que nos van a proclamar el domingo. Lo poquito que dice Jesús es lo que va a salir el domingo proclamado en el Evangelio, que transcurre durante la segunda entrada de Pilato al pretorio. Y es una escena crucial de toda la historia, no solamente de la pasión, de toda la historia, porque es el momento, es la escena en el que va a ser condenado a muerte, que va a marcar la historia con un antes y un después. Se da un enfrentamiento dramático entre la luz y las tinieblas. La luz que está burlada y las tinieblas en la persona de Pilato que entra y sale sin saber qué hacer. Y aunque en ese momento parece que triunfan las tinieblas por la burla de coronarle de espinas, por la flagelación, por el parangonarlo con un malhechor que es Barrabás, Jesús está reinando, mostrando el amor del Padre que no juzga. Quedaos esto, con esto en el corazón y en la cabeza. Jesús reina mostrando el amor del Padre que no juzga, sino que se deja juzgar, mostrando con su entrega el amor de Dios a toda la humanidad.
Bien, el Evangelio nos muestra que Jesús reina no dominando, sino atrayendo hacia sí. Por eso, esta es otra de las ideas importantes, atrayendo hacia sí. Reina dejándose juzgar, mostrando el amor del Padre que no juzga y atrayendo hacia sí, sin dominar. Por eso, antes les había dicho, cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Es decir, seré rey cuando sea elevado en la cruz, haciendo así presente que su reinado abandona la violencia y atrae con su voz, ya que el mismo Pilato dice, él mismo dice a Pilato, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. No, Pilato le va a preguntar qué es la verdad, etcétera. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Todo el que reina conmigo, escucha mi voz. Y hay un autor que a mí me gusta mucho, Francis Maleni, que dice que el criterio de auténtica fe en Jesús es la apertura a su palabra, es escuchar su voz, es ser oveja, como decía un monje sabio, ser oveja con orejas atentas a nuestro rey, a nuestro único rey, al único ante el que nos arrodillamos, el único que tiene que reinar. No hay otro rey que nos dé el amor de Dios, que no nos juzgue, que esté siempre atento a lo que a lo que vayamos necesitando. Y antes de finalizar, deciros dos palabras de Benedicto XVI sobre esta escena, que es impresionante el comentario que tiene. Dice, para Pilato tuvo que ser una sorpresa que los compatriotas de Jesús y las autoridades fueran los que le presentaran la acusación de Jesús. Y en el interrogatorio surge algo que inquieta a Pilato. Dice Benedicto XVI, la declaración de Jesús cuando responde, tú lo dices, soy rey, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esto le desconcertó. Ya antes había dicho, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría venido. Es aquí cuando Pilato se extraña, un rey sin guardia, sin defensa, un reino y un rey no violentos, que no dispone de legiones como el César. ¿Qué rey es este? Dice Benedicto XVI. Con estas palabras Jesús ha creado un concepto absolutamente nuevo de realeza y de rey. Y ojalá que se nos quede grabado cómo es esta realeza. Y lo expone a Pilato, que es representante del poder de esta tierra. El poder de Jesús es la verdad. Ser testigo de la verdad. Para esto ha nacido. Y es lo que vamos a esperar en el Adviento, para ser testigo de la verdad. Y entonces el pragmático Pilato, dice Benedicto XVI, pregunta algo crucial. ¿Qué es la verdad? En esta pregunta se juega el destino de la humanidad. Yo creo que Pilato no era consciente.
se jugó el destino de la humanidad. Verdad y mentira están continuamente mezcladas en el mundo. La verdad en toda su grandeza no aparece. El mundo es verdadero en la mentira, perdón, en la medida que refleja a Dios, y quien muestra a Dios plenamente a Jesucristo, la verdad, que Dios no nos juzga, que Dios nos salva. Cristo, entrando en el mundo, ha plantado el criterio de la verdad en medio de la historia. La realeza anunciada por Jesús en las parábolas, y ya termino, y finalmente de manera completa, abierta ante el juez terreno, ante Pilato, es precisamente el reinado de la verdad. Lo que importa es el establecimiento de este reinado como verdadera libertad al hombre. Y este reinado de la verdad es el amor incondicional a Dios. Punto y final de Benedicto XVI y de la clase. Pero es muchísimo más largo su comentario. Merece la pena leerlo. Porque a veces con las idas y venidas, con la aceleración de cada día, con el ir teniendo que enfrentar montones de urgencias, se nos borra del corazón que el reinado de la verdad ya ha sido plantado en el mundo por Cristo Jesús Rey. Y esta verdad es que Dios me ama y que no me ha abandonado. Por eso lo vamos a celebrar como una solemnidad, porque el amor de Dios merece ser celebrado por todo lo alto. Es la razón de nuestro existir. Y esto es lo que el mundo de hoy necesita. Está hambriento y sediento de este reinado. Por eso hagámoslo presente con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con nuestras conversaciones. Hagámoslo presente, que el mundo entero se sacie este domingo del reinado de Cristo. Bien, y hasta aquí la clase de hoy.